Este podría llegar a ser uno de los personajes que más se enmarca la lucha interna entre un destino impuesto y el deseo de la autodeterminación. Como hijo de un Zenin y una de las familias más influyentes y despiadadas en este mundo, Megumi se enfrenta a las expectativas que conlleva su linaje. Sin embargo, a diferencia de otros miembros de su clan, él no desea convertirse en un hechicero, prefiriendo una vida común, alejada de los peligros y sacrificios del mundo de las maldiciones. Esta resistencia a su destino es un reflejo de un deseo de vivir una vida propia, libre de cadenas familiares, pero no obstante, la realidad del peligro constante y su sentido del deber lo empujan a aceptar su rol. Aunque a menudo se muestra dispuesto a sacrificar su vida, si eso significa proteger a otros, lo que subraya su naturaleza altruista y su rechazo a vivir una vida marcada por el egoísmo y el poder, la lucha de Megumi es en total una esencia completa, una batalla por encontrar un propósito que sea bastante suyo, mientras lidia con las sombras de su linaje y su destino. Megumi Fushiguro es un personaje profundamente marcado por su herencia y la pesada carga de su linaje. Como hijo de un miembro del clan Zenin, una de las familias más influyentes y tradicionalistas, Megumi está destinado a ser parte de un legado que valora el poder y la pureza de las técnicas heredadas. Sin embargo, su relación con este legado es compleja y en muchos aspectos muy conflictiva. A diferencia de otros miembros del clan, Megumi no fue criado dentro del ambiente estricto y despiadado de los Zenin. Su padre, Toji, rechazó a la familia y todo lo que lo representaba, lo que dejó a Megumi desconectado de esta herencia. A pesar de esto, Megumi hereda la poderosa técnica de las 10 sombras, una de las habilidades más prestigiosas del clan, lo cual lo coloca en una posición de gran potencial, aunque también de gran responsabilidad. La técnica de las 10 sombras simboliza más que un simple poder, representa la dualidad de Megumi. Por un lado, es un vínculo ineludible con el clan Zenin y todo lo que implica, expectativas, sacrificios y un cambio trazado por otros. Por otro lado, la técnica es un recordatorio constante de la ausencia de su padre, un hombre que, a pesar de ser una figura en la sombra, dejó una marca indeleble en su vida. Megumi carga con un peso de su linaje que no eligió, y esta técnica heredada se convierte en una manifestación física y emocional de ese peso. La verdadera profundidad del conflicto de Megumi radica en su lucha por poder encontrar su identidad dentro de este legado. A diferencia de muchos que heredan técnicas y roles familiares con orgullo o resignación, Megumi cuestiona constantemente su lugar en este mundo. No busca el poder por el poder mismo, ni se siente obligado a cumplir con las expectativas tradicionales de este clan. Su deseo de proteger a los demás y su disposición a sacrificar su propia vida contrastan fuertemente con la ambición y la sed de poder que suelen caracterizar a los miembros de su familia. Esta vida que lleva ha estado marcando una imposición de su destino que no eligió, moldeado por la técnica heredada del clan y las circunstancias que lo forzaron a ser un hechicero desde muy temprana edad. Esta herencia y la presión de su entorno lo sitúan en una encrucijada constante entre lo que es y lo que podría haber sido si hubiera tenido la libertad de elegir su propio camino. Desde muy joven, Megumi fue empujado a un mundo de pura violencia, sacrificio y responsabilidad muy grande, un mundo donde no tuvo la oportunidad de vivir una infancia normal. La técnica de las 10 sombras que heredó de este clan es un poder muy formidable, lo que lo distingue de otros hechiceros, pero también es un recordatorio constante del destino que se le fue impuesto. Esta técnica, que debería ser un fuente de orgullo en su familia tan obsesionada con la pureza y la tradición, se convierte para Megumi en una carga muy pesada, un símbolo de la vida que nunca quiso y de las expectativas que no puede evitar. La vida de Megumi es un ejemplo de cómo el poder y la responsabilidad pueden ser una maldición tanto como una bendición. Ser forzado a ser un hechicero a una edad muy temprana significa que no tuvo la oportunidad de explorar otras facetas de su identidad. Fue definido por su herencia antes de que pudiera descubrir quién era él realmente. Esto crea una profunda disonancia en su carácter. Por un lado, posee un sentido de responsabilidad y sacrificio que lo impulsa a proteger a los demás, pero por otro, alberga un resentimiento subyacente hacia el destino que se le fue impuesto. Megumi es uno de esos personajes que no busca el poder ni la gloria que suelen acompañar a la herencia de una técnica tan poderosa. En cambio, su enfoque está en proteger a los que le importan, en utilizar el poder que se le dio no para honrar un linaje que lo abandonó, sino para crear un sentido de justicia y propósito. Este rechazo a la ambición egoísta y su deseo de proteger incluso a costa de su propia vida refleja una profunda contradicción en su carácter. Es un producto de su herencia, pero también es un rebelde contra ella.
y esto lo lleva a tener una lucha interna en muchos sentidos. Uno de estos es una batalla por su autodeterminación, en un mundo que constantemente intenta definirlo a él. Ser forzado a ser un hechicero y a heredar una técnica de este clan lo colocó en un camino predeterminado, pero su fuerza radica en su capacidad para desafiar y reinterpretar este camino. Megumi no es simplemente un hechicero por obligación, es alguien que a pesar de las circunstancias busca darle un nuevo significado a su legado, uno que no esté dictado por la tradición, sino por su propio sentido de deber y la compasión. Este es un personaje cuya vida está cargada de muchas expectativas, no solamente por la herencia como miembro del clan Zenin, sino también por el potencial que otros ven en él, especialmente su mentor, Satoru Gojo. La idea de que Megumi podría superar algún día al propio Gojo, el hechicero más fuerte del momento, coloca sobre sus hombros una presión muy inmensa, que se convierte en un conflicto central en su desarrollo. Desde una edad bastante temprana, Megumi ha estado rodeado por las sombras del poder, no solo por su técnica heredada, sino también por las expectativas de su entorno que ha proyectado Gojo sobre él, quien es conocedor de que Megumi tiene un talento muy extraordinario. Ve en él la posibilidad de convertirse en un hechicero más fuerte que él mismo. Esta perspectiva, aunque aparentemente es alentadora, es también una carga aplastante para Megumi, quien no solo debe enfrentarse a la exigencia de un hechicero, sino que también debe lidiar con la idea de que podría estar destinado a superar al hombre que es visto como insuperable. Toda esta presión de ser visto como un sucesor potencial de Gojo crea una dicotomía con Megumi. Por un lado, sabe que posee un talento extraordinario y un poder que lo distinguen de los demás, pero por otro, no desea ser definido únicamente por la fuerza o las expectativas de los otros. A lo largo de todo el anime y el manga, se revela que Megumi no comparte la misma ambición que muchos otros hechiceros, no busca supremacía ni la fama. En su lugar, su motivación está enraizada en la protección y en un sentido de justicia que a menudo va en contra de las ambiciones individuales del poder. Esta falta de deseo por la supremacía crea una tensión muy interna en Megumi. Gojo ve en él la capacidad de alcanzar alturas insospechadas, pero Megumi lucha con la idea de que su valor está intrínsecamente ligado a su capacidad de superar a su maestro. La presión de estar destinado a superar a Gojo se convierte en una carga bastante emocional y psicológica. Megumi, que nunca buscó ser el más fuerte, se encuentra en un constante conflicto entre lo que podría ser y lo que realmente quiere ser. La relación entre Megumi y su tutor también añade otra capa a este conflicto. Gojo, con su inmenso poder y actitud despreocupada, es un mentor que no solamente guía, sino que también desafía a Megumi a superar sus propios límites. Sin embargo, esta relación maestro-discípulo está impregnada de la expectativa implícita que Megumi debe cumplir con el destino que otros han trazado para él. Para Megumi, esta expectativa no solamente proviene de Gojo, sino también del peso de todo su linaje y del entorno que constantemente mide su valor en función de su potencial para superar al hechicero más fuerte. La complejidad de este personaje se refleja en su disposición para sacrificar su vida a toda costa en los momentos de peligro extremo, particularmente su intención de invocar su Shikigami más peligroso, Majoraga. Este acto, que podría verse como su último recurso desesperado, revela mucho sobre la naturaleza de este personaje y la profundidad de sus convicciones. Majoraga, un Shikigami extremadamente poderoso y peligroso dentro de las técnicas de las 10 sombras, es la invocación definitiva, uno que ningún miembro del clan Zenin ha logrado dominar completamente. El intento de que este pueda invocarlo conlleva el riesgo casi seguro de la muerte, tanto para el invocador como para quienes lo rodean. Para Megumi, decidir invocar a Majoraga en una situación de peligro es una elección cargada de simbolismo y desesperación. Esta disposición tan definitiva de tomar esta decisión refleja un aspecto fundamental de su carácter, su desinterés por su propia vida cuando está en juego la seguridad de los demás. A lo largo de Jujutsu Kaisen se muestra como que Megumi tiene una visión compleja del sacrificio. No es que desee morir, pero está dispuesto a hacerlo si con ello puede proteger a aquellos que le importan o cumplir con lo que él percibe como un deber moral ineludible.
Esta actitud lo distingue de muchos otros personajes, que podrían buscar la supervivencia a toda costa o evitar asumir riesgos tan altos. La invocación de Majoraga es, en muchos sentidos, la manifestación de un punto de un retorno para Megumi. Es una decisión que surge de la desesperación, pero también una profunda comprensión de sus propios límites y de la gravedad de la situación. En estos momentos, cuando Megumi revela su verdadero conflicto interno, la lucha entre su deseo de vivir una vida propia y su aceptación de que en un mundo lleno de maldiciones y violencia, su vida puede ser el precio a pagar por la protección de otros. Este deseo de invocar a Majoraga en circunstancias muy desesperadas también habla de la lucha de Megumi con su propio poder y su herencia. Sabe que la invocación de Majoraga es un acto casi suicida, pero en lugar de verlo como una derrota, lo ve como una última medida en un acto de sacrificio que podría cambiar el curso de una batalla o salvar algunas vidas, incluso si esto significa perder la suya. Esto subraya una dicotomía en su personaje, la combinación de una disposición al sacrificio con una lucha constante por encontrar un sentido y un propósito en un mundo que constantemente lo empuja hacia los límites de su resistencia. La disposición de Megumi a arriesgar su vida al intentar invocar a Majoraga refleja su comprensión de la realidad en la que vive. Su rechazo a ser un simple peón de las circunstancias es un acto de desafío tanto contra las expectativas impuestas sobre él como contra el destino mismo. A través de esta disposición al sacrificio, Megumi no solamente muestra su fuerza de carácter, sino también un deseo de controlar su propio destino, incluso si eso significa enfrentarse a la muerte en sus propios términos. La verdadera tragedia y la grandeza que llega a tener este personaje radica en su capacidad de aceptar la posibilidad de su propia muerte como un precio necesario en la búsqueda de un propósito mayor. Su disposición al invocar este Shinigami en momentos de peligro extremo es un testimonio de coraje, su desesperación y sobre todo su inquebrantable voluntad de proteger a quienes ama, incluso si eso significa enfrentarse a un poder que podría consumirlo por completo. Megumi Fushiguro es un personaje que personifica la lucha entre el destino impuesto y la autodeterminación. En un mundo lleno de expectativas y sacrificios, su vida ha estado marcada por la herencia de un poder formidable y por la presión de estar a la altura de un legado que nunca eligió. A lo largo de su historia, Megumi muestra un profundo conflicto interno. El deseo de vivir una vida propia y el reconocimiento de su existencia podría estar destinada a algo mucho mayor, incluso si no significa enfrentarse a la muerte. Su disposición a invocar a Majoraga, a pesar de las consecuencias mortales, es un reflejo de su compromiso con los que le importan y su voluntad de proteger, incluso a costa de su propia vida. Un poco suicida, la verdad. Esta actitud revela la verdadera fuerza de Megumi, no en su capacidad de dominar un poder inmenso, sino en su capacidad de sacrificarlo todo por un propósito mayor. Es un testimonio de su coraje, su desesperación y su deseo de encontrar un sentido en un mundo que constantemente lo empuja hacia el sacrificio. Megumi es un guerrero que constantemente está en busca de su propia identidad, luchando contra la sombra de su linaje y el peso de las expectativas. Su historia es un gran recordatorio de que a veces la verdadera naturaleza no radica en la superación de otros, sino en la fidelidad a uno mismo y a los ideales que definen nuestro propósito en la vida. Y con esto yo termino el video. En caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.